Vamos a estudiar esta noche el capítulo 22, los primeros 5 versículos. Y es interesante cómo cuando vimos el capítulo 21, Juan nos presenta la descripción de la Nueva Jerusalén en cuanto a su estructura, sus medidas, una serie de materiales que él expresa ahí. Hablemos de su parte externa. Ahora estaremos viendo, digamos, la parte interna, pero en el sentido del aspecto espiritual. Vamos a ver qué va a estar haciendo Dios, qué vamos a estar haciendo nosotros. Así que vamos ahora al capítulo 22, del 1 al 5. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. El día de hoy hemos llegado al fin al último capítulo de Apocalipsis, capítulo 22. Decía un hermano, este es el capítulo más fácil de encontrar de la Biblia, porque solo se van al final y ahí está el capítulo 22. Y por supuesto el otro más fácil sería Génesis 1, ¿verdad? Así que vamos a ver hoy los primeros 5 versículos. Dice Juan, después me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero. Claro, aquí dice, después me mostró un río de agua. ¿Quién? ¿Quién le mostró a Juan? Ya vimos en el capítulo 21 que era uno de los ángeles de los que tenían las copas, que era el que estaba guiando a Juan en esta visión que estaba teniendo. Así que aquí dice, después me mostró un río de agua, el ángel, ¿verdad? Un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero. La descripción externa de la ciudad fue la que vimos en el capítulo 21. Pasamos entonces de la descripción externa, ahora vamos a ver la parte interna. Estamos pasando de haber visto lo físico, ahora vamos a ver algunos elementos de tipo espiritual. Bueno, si no hay mar, porque se recuerdan que vimos que ya no iba a haber mar en la nueva creación, entonces un autor dice, pues si no hay mar, ya no hay ciclo hidrológico. Entonces, este río probablemente no es del agua, al menos como la conocemos. Así que se puede decir que simboliza el fluir constante de la vida eterna desde el trono de Dios hacia su pueblo. El versículo 2 nos dice, en medio de la avenida de la ciudad y a uno y a otro lado del río está el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Los comentaristas indican que este versículo es de difícil traducción, así que vamos a ver algunas opciones en este proceso tomando en cuenta lo que ellos nos dicen que hay que encontrarle el sentido. Cuando dice que es en medio de la avenida, la nueva traducción viviente dice calle principal, parece indicar que es una vía de comunicación amplia. O sea, en la Nueva Jerusalén no habrá calles angostas, todo será amplio y grandioso. Dice que a uno y a otro lado del río está el árbol de la vida. Yo cuando leí esa parte dije, como si es un árbol, como un árbol va a estar a un lado y al otro del río. Bueno, vamos a ver ahí lo que podemos definir o establecer. Este árbol es el equivalente celestial del árbol de la vida en el Edén. Recordemos que en la mentalidad judía, y hay una serie de pasajes en el Antiguo Testamento, en donde el concepto de árbol de la vida era símbolo de bendición. Por lo tanto, con este sentido, hablar de un árbol de la vida en la nueva creación, entonces estamos hablando de que nos ejemplifica las bendiciones de la vida eterna, la presencia de este árbol. Ahora vamos a este elemento que yo les decía. A uno y a otro lado del río está el árbol de la vida. Opciones, ahí puse A, B y C. Una es que el árbol es tan grande que abarca ambos lados. Yo me puse a buscar en internet a ver si encontraba una foto de un árbol en donde un río pasara en medio, ¿verdad? Pues no logré encontrar eso, pero esa es una posibilidad, que es un árbol tan grande
que abarca los dos lados y que el río pasa en medio, ¿verdad? La otra posibilidad es que el río pasa alrededor del árbol, y eso es lo que está queriendo decir Juan. Y hay algunos autores que dicen que lo que hay son como una arboleda a cada lado del río. Como después nos va a hablar que da su fruto por tantos meses, entonces algunos intérpretes creen que lo que Juan vio era un grupo de árboles. Bueno, solo les menciono esas posibilidades. Yo, si me inclino por uno, pues me inclinaría por el A, ¿verdad? Un árbol tan grande que abarca ambos lados y que el río pasa en medio. Ok, dice que este árbol produce 12 frutos. Esto expresa la abundancia y la variedad de la provisión divina. Recuerden ustedes que los árboles de la antigua creación, o sea, los que nosotros conocemos hoy día, usualmente producen su fruto por unos meses. Sin embargo, este árbol tiene la capacidad de producir un fruto continuo. La provisión de Dios es perenne. Hablando de árboles actuales, por ejemplo, yo soy fan de los jocotes de corona y solo los puedo disfrutar ahí finales de octubre, noviembre y diciembre, y se acabaron los jocotes de corona, ¿verdad? Por supuesto que cuando estemos allá no creo que van a haber jocotes de corona, pero este árbol tendrá frutos para todo el año. Dice que dando cada mes su fruto. Ok, aquí hay algunas posibilidades. Como habla del término mes, ¿verdad? Pues algunos autores creen que ya no existirá el tiempo como el que nosotros vivimos hoy día. Algunos dicen posiblemente será una nueva medida. El tiempo, dice otro autor, de la nueva creación es eternidad. MacArthur lo expresa así. Es una expresión antropomórfica de la gozosa provisión de eternidad expresada en términos de tiempo conocidos. Por eso dice, habla de mes, pero lo que quiere decir es este concepto, una gozosa provisión de eternidad, lo que quiere decir que da todo este fruto durante todo el tiempo. Otros autores opinan que sí habrá tiempo, o sea, que no es que se termine el tiempo, sí habrá, lo único que se verá en su extensión más imaginable, a tanto hacia el futuro como recordando hacia el pasado. Bueno, yo aquí este es de mi cosecha. Cuando lleguemos allá, veremos, ¿verdad? Un pastor decía, tenemos que agradecer el esfuerzo que hizo Juan por transmitirnos todo esto que vio en el lenguaje y en la manera más que pudiera ser comprensible, ¿verdad? Pero este pastor decía, cuán difícil ha haber sido esto, ver todo lo que vio él tan maravilloso y poderlo plasmar para dejarlo para la iglesia. Las hojas del árbol dice que son para la sanidad. Esa palabra sanidad en griego se escribe therapeian, que es de donde viene la palabra terapia o terapéutico, ¿verdad? Entonces dice que estas hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Y algunos entonces dicen, bueno, pero ¿cómo va a haber sanidad? ¿Acaso va a haber enfermedad ahí en esa nueva creación? Han habido algunos que entonces quieren tomar estos pasajes y aplicarlos para el reino milenial, pero los escritores más conservadores consideran que estamos ya en el tiempo futuro, en la nueva creación. Entonces la explicación es que estas hojas no son para producir sanidad, puesto que no habrá enfermedad en la nueva Jerusalén. Lo que hacen estas hojas es promover el disfrute de la vida en la nueva ciudad. Son hojas que proveen bienestar. Así que cuando habla de sanidad, estamos entendiendo que es una provisión de bienestar para los salvos, los creyentes que están disfrutando de esa nueva vida, vida eterna. Las hojas del árbol son para sanidad. Y repito ahí el versículo. Entonces hay una pregunta, ¿y cómo es que hacen su efecto? Algunos dicen, habrá que comerlas, ¿verdad? Otros preguntan, ¿es necesario alimentar los cuerpos glorificados? Recuérdense que todos los que van a estar en esta ciudad serán los creyentes redimidos por Cristo en cuerpos glorificados, en cuerpos como el de Cristo cuando resucitó. Ahora, aquí hay algunos ejemplos.
Dice, ¿se recuerdan allá en Génesis? Los ángeles comieron con Abraham y con Sara. Por otro lado, Jesús, después de haber resucitado, o sea, con su cuerpo glorificado, comió. ¿Se recuerdan la escena? Cuando come con los discípulos, ¿verdad? Así que John MacArthur opina, esta parte final dice, comeremos no por necesidad, sino por disfrute. El otro autor que he estado revisando, que es Constable, hace una cita y es interesante. Dice, Constable, citando a otro autor, expresa, ¿se ha preguntado a veces si los santos glorificados comerán en el cielo? Podemos contestar con seguridad que podrán comer, aunque no por necesidad. Así como nos gozamos con una rosa, a la vez no sufrimos por su ausencia. Entonces, parece ser que cuando estemos y es como le digo, cuando estemos, ¿verdad? Cuando estemos allá en la Nueva Jerusalén, con cuerpos glorificados, puede ser, es posible que podemos comer, pero no necesitamos comer. Y así como pone el ejemplo, lo comeremos, como dice MacArthur, por disfrutarlo, o como dice Constable, así como se disfruta una rosa, pero si no la tenemos, pues tampoco nos quita nada. Así que, nuevamente puedo decir, cuando estemos allá, vamos a ver. Versículo 3 y 4. Se nos dice que entonces ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, en esta nueva Jerusalén. Y sus siervos le rendirán culto, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Vamos a desglosar estos dos versículos. Dice, ya no habrá más maldición. Así está la Reina Valera 2015 y yo puse entre comillas solo la palabra y, porque en griego, así es como dice, y no habrá más maldición. Una manera de entenderlo es que además del bienestar que provee las hojas del árbol, además, o sea, y no habrá más maldición, ¿verdad? Además de gozar de ese bienestar, se disfrutará de la bendición de la ausencia de la maldición. Esta última, o sea, la maldición, era el estado de la antigua creación después del pecado. Recuérdense que a partir de que Adán y Eva pecan, todos los seres humanos estaban en pecado, estaban muertos en sus delitos y pecados, estaban bajo maldición y ahora eso ya no existe más. Agrega, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Anotan los escritores, el trono está en singular, lo que indica que el Padre y el Hijo comparten el mismo trono, lo que indica que hay una perfecta, eterna y santa unidad en la deidad. Esta es la opinión de Evis Carballosa, ¿verdad? Y alguno por ahí agrega que obviamente nuestro Dios es un Dios trino, ¿verdad? Y aunque aquí no se menciona el Espíritu Santo, se considera que la Trinidad completa está presente aquí en la ciudad y lo vimos en el capítulo anterior. Se recuerdan que ya nos decía que no habrá templo, porque Dios mismo será el templo, Él estará presente en la ciudad. ¿Y qué van a estar haciendo los creyentes, los redimidos? Y sus siervos le rendirán culto. La Reina Valera dice, le servirán. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en esta eternidad, en esta nueva vida, rindiéndole culto al Señor. Esto quiere decir rendirle voluntariamente a Dios un servicio de adoración. Si usted se recuerda, pero aquí lo anoto, allá cuando vimos la escena en Apocalipsis 7:15, donde se pregunta quiénes son estos que están acá en esta escena divina, ¿verdad? En el cielo. Y entonces el 7:15a dice, por esto están delante del trono, y estos son los redimidos, los que habían muerto en la tribulación y que ya están en la presencia del Señor. Dice, están delante del trono de Dios y le rinden culto de día y de noche en su templo. Así que parte de nuestro futuro es rendirle culto, servir al Señor por los siglos de los siglos. Verán su rostro y su nombre estará en sus fuentes. Solo voy a hacer un regresón con esto. Yo tengo que ser franco, cuando leí en el pasado estas escenas y todo,
me ponía a pensar, a la que, así, voy a hablarles humanamente, ¿verdad? Decía, el cielo, la vida eterna, dice que vamos a estarle rindiendo culto al Señor. ¿No será que va a ser un poco aburrido? Ese es un pensamiento muy, muy humano, ¿verdad? Pero por supuesto, tenemos que pensar que será en un cuerpo glorificado, con ausencia del pecado, una nueva vida plena, y entonces definitivamente el estar haciendo la voluntad del Señor, adorándole, va a ser algo espectacular, podríamos decir, ¿verdad? Aunque quizás ahorita nos cuesta entender eso. Pero hay un detalle más que vamos a ver que nos va a tocar hacer cuando estemos allá. Dice que estos siervos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Cuando dice que verán su rostro, verán el rostro del Cordero, verán la gloria de Dios. Es posible que esto de que vamos a ver su rostro, pues sea el cumplimiento de lo que dijo Jesús allá en Juan 14:9, ¿verdad? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que dice ahí que veremos su rostro. Yo agrego al final, dice, o lo que se nos deje ver. Me explico. Recordémonos que hay pasajes donde dice que no es factible ver a Dios, que verlo implicaría perder la vida. Algunos autores mencionan que posiblemente ahora, redimidos, libres del pecado, con un cuerpo glorificado, es posible que entonces tengamos la capacidad de tener una percepción más completa y clara de Dios, ¿verdad? Así que, de nuevo, eso es algo que estaremos experimentando en el futuro. Ahí dice que los creyentes fueron marcados, ¿verdad? Pues sí, los creyentes fueron marcados en la frente. Esto indica que somos propiedad del Cordero. Recordémonos de lo que vimos allá en Apocalipsis capítulo 7, cuando se indica que todavía no se va a hacer una serie de juicios hasta que se haga algo con aquellos 144,000. Y cito ahí la parte, dice, no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Así que los creyentes hayan sido sellados para identificarlos como propiedad del Cordero no es nada del otro mundo. Recuerde, los malos fueron marcados, allá en la frente o en la mano, ¿verdad? Versículo 5 dice, no habrá más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. Ok, veamos por partes esto. No habrá más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol. En esta nueva creación, pues ya no existirá el ciclo día-noche. Será un ambiente de luz continua que proviene de Dios. En el capítulo anterior ya se nos mencionaba algo similar y lo pongo acá. En el 21, 23 al 25 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella. ¿Por qué no tiene necesidad? Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. Las naciones andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra llevan a ella su gloria. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Así que la nueva realidad es que no necesitamos de los astros porque va a ser una ciudad que siempre va a estar iluminada por la presencia, por la gloria de Dios. Dice que estos siervos reinarán por los siglos de los siglos. Daniel 7:18, allá en la revelación que él recibe, expresa esto, pero los santos del Altísimo tomarán el reino y lo poseerán por los siglos y por los siglos de los siglos. Bueno, este es el cumplimiento, o sea, regreso acá, y reinarán por los siglos de los siglos. Este es el cumplimiento del deseo y el mandato de Dios de que el hombre gobierne su creación. En Génesis 1:22 dice así,
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí está la clave. Y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. En la creación original, Dios coloca al hombre sobre el Edén y le otorga el dominio sobre toda esa creación. Dominio que se perdió cuando peca y entonces entra el usurpador que es Satanás y se vuelve el príncipe de este mundo. Pero el plan original de Dios es que el ejercicio de la administración, del reinado de la creación, era para dárselo al hombre. Por eso es que a este futuro, cuando dice que reinaremos por los siglos de los siglos, es el cumplimiento de lo que allá se quedó truncado en el Edén, ahora va a ser posible en esta nueva creación. Pregunto, ¿qué estaremos haciendo en la eternidad? Pues en función de lo que hemos visto aquí, veo dos cosas, no quiere decir que sean las únicas, pero estaremos rindiendo culto a Dios y reinando eternamente. Ok, aquí vamos solo a imaginar un poco, ¿verdad? Por ejemplo, me puse a buscar, bueno, si vamos creo que entendemos rendirle culto a Dios, vamos a estarlo adorando, exaltando en una comunión maravillosa con Él, pero el pasaje nos dice que también vamos a estar reinando eternamente. Entonces dije, bueno, ¿qué quiere decir reinar? Me puse a buscar para variar en el diccionario de la lengua española. Dice, reinar es ejercer en una monarquía la jefatura de Estado. Por supuesto, aquí ya no estamos pensando en los términos humanos en donde vamos a oprimir y vamos a estar encima de otros y aprovecharnos, porque siendo redimidos ya no nos manejamos por los valores de este mundo, sino por los valores de la vida cristiana. Ahora, esto es una cita que hace el doctor Constable de otro autor. Ahora, piensen un momentito en esto. Dice, ¿quién sabe, dice, si él, o sea, el Señor Jesús, dará a cada santo un mundo o un sistema solar o un sistema galáctico para administrar? Yo cuando leí esa frase dije, esto me suena algo así fumado, ¿verdad? Pero pues no sabemos porque el pasaje dice que estaremos reinando. Y reinar, como dije, es ejercer una función directiva, administrativa, una mayordomía, como quieran llamarlo. Y por eso el autor que dijo esta frase dice, ¿qué pasa? Y ustedes piensen en el universo con lo grande que es, increíble, ¿verdad? Es inimaginable. Y entonces este hermano, supongo que fue, dijo, ¿y qué pasa si el Señor le distribuirá a cada santo un área en donde tenga que administrarlo para él? Recuerde, dice, que a Adán se le dio dominio sobre la vieja creación en esta tierra. Por supuesto, no podemos estar seguros de cómo va a ser esto, pero de que va a ser mucho mejor, pero mucho, mucho mejor que lo que nosotros hemos vivido aquí, definitivamente lo va a hacer, ¿verdad? Así que esa es la expectativa. Aquí llega en este versículo toda esta descripción de la Nueva Jerusalén y lo que nos va a quedar ya es ir buscando el cierre del libro de Apocalipsis, que eso lo estaremos viendo a partir de la próxima semana. Así que por hoy hasta aquí llegamos y vamos a dejar de compartir y así entonces podemos platicar, intercambiar pensamientos, ver qué les parece a ustedes estas distintas opciones que vimos, ¿verdad? Y así que el tiempo les pertenece a ustedes.
Ujú. Y listo. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. El día de hoy hemos llegado al fin al último capítulo de Apocalipsis, capítulo 22. Decía un hermano, este es el capítulo más fácil de encontrar de la Biblia, porque solo se van al final y ahí está el capítulo 22. Y por supuesto el otro más fácil sería Génesis 1, ¿verdad? Así que vamos a ver hoy los primeros 5 versículos. Dice Juan, después me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero. Claro, aquí dice, después me mostró un río de agua. ¿Quién? ¿Quién le mostró a Juan? Ya vimos en el capítulo 21 que era uno de los ángeles de los que tenían las copas, que era el que estaba guiando a Juan en esta visión que estaba teniendo. Así que aquí dice, después me mostró un río de agua, el ángel, ¿verdad? Un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero. La descripción externa de la ciudad fue la que vimos en el capítulo 21. Pasamos entonces de la descripción externa, ahora vamos a ver la parte interna. Estamos pasando de haber visto lo físico, ahora vamos a ver algunos elementos de tipo espiritual. Bueno, si no hay mar, porque se recuerdan que vimos que ya no iba a haber mar en la nueva creación, entonces un autor dice, pues si no hay mar, ya no hay ciclo hidrológico. Entonces, este río probablemente no es del agua, al menos como la conocemos. Así que se puede decir que simboliza el fluir constante de la vida eterna desde el trono de Dios hacia su pueblo. El versículo 2 nos dice, en medio de la avenida de la ciudad y a uno y a otro lado del río está el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Los comentaristas indican que este versículo es de difícil traducción, así que vamos a ver algunas opciones en este proceso tomando en cuenta lo que ellos nos dicen que hay que encontrarle el sentido. Cuando dice que es en medio de la avenida, la nueva traducción viviente dice calle principal, parece indicar que es una vía de comunicación amplia. O sea, en la Nueva Jerusalén no habrá calles angostas, todo será amplio y grandioso. Dice que a uno y a otro lado del río está el árbol de la vida. Yo cuando leí esa parte dije, ¿cómo si es un árbol, como un árbol va a estar a un lado y al otro del río? Bueno, vamos a ver ahí lo que podemos definir o establecer. Este árbol es el equivalente celestial del árbol de la vida en el Edén. Recordemos que en la mentalidad judía, y hay una serie de pasajes en el Antiguo Testamento, en donde el concepto de árbol de la vida era símbolo de bendición. Por lo tanto, con este sentido, hablar de un árbol de la vida en la nueva creación, entonces estamos hablando de que nos ejemplifica las bendiciones de la vida eterna, la presencia de este árbol. Ahora vamos a este elemento que yo les decía. A uno y a otro lado del río está el árbol de la vida. Opciones, ahí puse A, B y C. Una es que el árbol es tan grande que abarca ambos lados. Yo me puse a buscar en internet a ver si encontraba una foto de un árbol en donde un río pasara en medio, ¿verdad? Pues no logré encontrar eso, pero esa es una posibilidad, que es un árbol tan grande que abarca los dos lados y que el río pasa en medio, ¿verdad? La otra posibilidad es que el río pasa alrededor del árbol y eso es lo que está queriendo decir Juan. Y hay algunos autores que dicen que lo que hay son como una arboleda a cada lado del río. Como después nos va a hablar que da su fruto por tantos meses, entonces algunos intérpretes creen que
que lo que Juan vio era un grupo de árboles. Bueno, solo les menciono esas posibilidades. Yo, si me inclino por uno, pues me inclinaría por el A, ¿verdad? Un árbol tan grande que abarca ambos lados y que el río pasa en medio. Ok, dice que este árbol produce 12 frutos. Esto expresa la abundancia y la variedad de la provisión divina. Recuerden ustedes que los árboles de la antigua creación, o sea, los que nosotros conocemos hoy día, usualmente producen su fruto por unos meses. Sin embargo, este árbol tiene la capacidad de producir un fruto continuo. La provisión de Dios es perenne. Hablando de árboles actuales, por ejemplo, yo soy fan de los jocotes de corona y solo los puedo disfrutar ahí finales de octubre, noviembre y diciembre y se acabaron los jocotes de corona, ¿verdad? Por supuesto que cuando estemos allá no creo que van a haber jocotes de corona, pero este árbol tendrá frutos para todo el año. Dice que dando cada mes su fruto. Ok, aquí hay algunas posibilidades. Como habla del término mes, ¿verdad? Pues algunos autores creen que ya no existirá el tiempo como el que nosotros vivimos hoy día. Algunos dicen posiblemente será una nueva medida. El tiempo, dice otro autor, de la nueva creación es eternidad. MacArthur lo expresa así. Es una expresión antropomórfica de la gozosa provisión de eternidad expresada en términos de tiempo conocidos. Por eso dice, habla de mes, pero lo que quiere decir es este concepto, una gozosa provisión de eternidad, lo que quiere decir que da todo este fruto durante todo el tiempo. Otros autores opinan que sí habrá tiempo, o sea, que no es que se termine el tiempo, sí habrá, lo único que se verá en su extensión más imaginable, a tanto hacia el futuro como recordando hacia el pasado. Bueno, yo aquí este es de mi cosecha. Cuando lleguemos allá, veremos, ¿verdad? Un pastor decía, tenemos que agradecer el esfuerzo que hizo Juan por transmitirnos todo esto que vio en el lenguaje, en la manera más que pudiera ser comprensible, ¿verdad? Pero este pastor decía, cuán difícil ha haber sido esto, ver todo lo que vio él tan maravilloso y poderlo plasmar para dejarlo para la iglesia. Las hojas del árbol dice que son para la sanidad. Esa palabra sanidad en griego se escribe therapeian, que es de donde viene la palabra terapia o terapéutico, ¿verdad? Entonces dice que estas hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Y algunos entonces dicen, bueno, pero ¿cómo va a haber sanidad? ¿Acaso va a haber enfermedad ahí en esa nueva creación? Han habido algunos que entonces quieren tomar estos pasajes y aplicarlos para el reino milenial, pero los escritores más conservadores consideran que estamos ya en el tiempo futuro, en la nueva creación. Entonces la explicación es que estas hojas no son para producir sanidad, puesto que no habrá enfermedad en la nueva Jerusalén. Lo que hacen estas hojas es promover el disfrute de la vida en la nueva ciudad. Son hojas que proveen bienestar. Así que cuando habla de sanidad, estamos entendiendo que es una provisión de bienestar para los salvos, los creyentes que están disfrutando de esa nueva vida, vida eterna. Las hojas del árbol son para sanidad. Y repito ahí el versículo. Entonces hay una pregunta, ¿y cómo es que hacen su efecto? Algunos dicen, habrá que comerlas, ¿verdad? Otros preguntan, ¿es necesario alimentar los cuerpos glorificados? Recuérdense que todos los que van a estar en esta ciudad serán los creyentes redimidos por Cristo en cuerpos glorificados, en cuerpos como el de Cristo cuando resucitó. Ahora, aquí hay algunos ejemplos. Dice, se recuerdan allá en Génesis, los ángeles comieron con Abraham y con Sara. Por otro lado, Jesús, después de haber resucitado, o sea, con su cuerpo glorificado, comió. ¿Se recuerdan la escena? Cuando come con los discípulos, ¿verdad? Así que John MacArthur opina, esta parte final dice, comeremos no por necesidad, sino por disfrute.
El otro autor que he estado revisando, que es Constable, hace una cita y es interesante. Dice, Constable, citando a otro autor, expresa: ¿se ha preguntado a veces si los santos glorificados comerán en el cielo? Podemos contestar con seguridad que podrán comer, aunque no por necesidad. Así como nos gozamos con una rosa, a la vez no sufrimos por su ausencia. Entonces, parece ser que cuando estemos y es como le digo, cuando estemos, ¿verdad? Cuando estemos allá en la Nueva Jerusalén, con cuerpos glorificados, puede ser, es posible que podemos comer, pero no necesitamos comer. Y así como pone el ejemplo, lo comeremos, como dice MacArthur, por disfrutarlo, o como dice Constable, así como se disfruta una rosa, pero si no la tenemos, pues tampoco nos quita nada. Así que, nuevamente puedo decir, cuando estemos allá, vamos a ver. Versículo 3 y 4. Se nos dice que entonces ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, en esta nueva Jerusalén, y sus siervos le rendirán culto, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Vamos a desglosar estos dos versículos. Dice, ya no habrá más maldición. Así está la Reina Valera 2015, y yo puse entre comillas solo la palabra y, porque en griego, así es como dice, y no habrá más maldición. Una manera de entenderlo es que además del bienestar que provee las hojas del árbol, además, o sea, y no habrá más maldición, ¿verdad? Además de gustar de ese bienestar, se disfrutará de la bendición de la ausencia de la maldición. Esta última, o sea, la maldición, era el estado de la antigua creación después del pecado. Recuérdense que a partir de que Adán y Eva pecan, todos los seres humanos estaban en pecado, estaban muertos en sus delitos y pecados, estaban bajo maldición, y ahora eso ya no existe más. Agrega, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Anotan los escritores, el trono está en singular, lo que indica que el Padre y el Hijo comparten el mismo trono, lo que indica que hay una perfecta, eterna y santa unidad en la deidad. Esta es la opinión de Evis Carballosa, ¿verdad? Y alguno por ahí agrega que obviamente nuestro Dios es un Dios trino, ¿verdad? Y aunque aquí no se menciona el Espíritu Santo, se considera que la Trinidad completa está presente aquí en la ciudad, y lo vimos en el capítulo anterior. Se recuerdan que ya nos decía que no habrá templo, porque Dios mismo será el templo, Él estará presente en la ciudad. ¿Y qué van a estar haciendo los creyentes, los redimidos? Y sus siervos le rendirán culto. La Reina Valera dice, le servirán. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en esta eternidad, en esta nueva vida, rindiéndole culto al Señor. Esto quiere decir rendirle voluntariamente a Dios un servicio de adoración. Si usted se recuerda, pero aquí lo anoto, allá cuando vimos la escena en Apocalipsis 7:15, donde se pregunta quiénes son estos que están acá en esta escena divina, ¿verdad? En el cielo. Y entonces el 7:15a dice, por esto están delante del trono, y estos son los redimidos, los que habían muerto en la tribulación y que ya están en la presencia del Señor. Dice, están delante del trono de Dios y le rinden culto de día y de noche en su templo. Así que parte de nuestro futuro es rendirle culto, servir al Señor por los siglos de los siglos. Verán su rostro y su nombre estará en sus fuentes. Solo voy a hacer un regresón con esto. Yo tengo que ser franco, cuando leí en el pasado estas escenas y todo, me ponía a pensar, a la que, así, voy a hablarles humanamente, ¿verdad? Decía, el cielo, la vida eterna, dice que vamos a estarle rindiendo culto al Señor. ¿No será que va a ser un poco aburrido? Ese es un pensamiento muy, muy humano, ¿verdad? Pero por supuesto, tenemos que pensar que será en un cuerpo glorificado,
con ausencia del pecado, una nueva vida plena. Y entonces definitivamente el estar haciendo la voluntad del Señor, adorándole, va a ser algo espectacular, podríamos decir, ¿verdad? Aunque quizás ahorita nos cuesta entender eso. Pero hay un detalle más que vamos a ver que nos va a tocar hacer cuando estemos allá. Dice que estos siervos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Cuando dice que verán su rostro, verán el rostro del Cordero, verán la gloria de Dios. Es posible que esto de que vamos a ver su rostro, pues sea el cumplimiento de lo que dijo Jesús allá en Juan 14:9, ¿verdad? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que dice ahí que veremos su rostro. Yo agrego al final, dice, o lo que se nos deje ver. Me explico. Recordémonos que hay pasajes donde dice que no es factible ver a Dios, que verlo implicaría perder la vida. Algunos autores mencionan que posiblemente ahora, redimidos, libres del pecado, con un cuerpo glorificado, es posible que entonces tengamos la capacidad de tener una percepción más completa y clara de Dios, ¿verdad? Así que, de nuevo, eso es algo que estaremos experimentando en el futuro. Ahí dice que los creyentes fueron marcados, ¿verdad? Pues sí, los creyentes fueron marcados en la frente. Esto indica que somos propiedad del Cordero. Recordémonos de lo que vimos allá en Apocalipsis capítulo 7, cuando se indica que todavía no se va a hacer una serie de juicios hasta que se haga algo con aquellos 144,000. Y cito ahí la parte, dice, no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Así que los creyentes hayan sido sellados para identificarlos como propiedad del Cordero no es nada del otro mundo. Recuerde, los malos fueron marcados allá en la frente o en la mano, ¿verdad? Versículo 5 dice, no habrá más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. Ok, veamos por partes esto. No habrá más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol. En esta nueva creación, pues ya no existirá el ciclo día-noche. Será un ambiente de luz continua que proviene de Dios. En el capítulo anterior ya se nos mencionaba algo similar y lo pongo acá. En el 21, 23 al 25 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella. ¿Por qué no tiene necesidad? Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. Las naciones andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra llevan a ella su gloria. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Así que la nueva realidad es que no necesitamos de los astros porque va a ser una ciudad que siempre va a estar iluminada por la presencia, por la gloria de Dios. Dice que estos siervos reinarán por los siglos de los siglos. Daniel 7:18, allá en la revelación que él recibe, expresa esto, pero los santos del Altísimo tomarán el reino y lo poseerán por los siglos y por los siglos de los siglos. Bueno, este es el cumplimiento, o sea, regreso acá, y reinarán por los siglos de los siglos. Este es el cumplimiento del deseo y el mandato de Dios de que el hombre gobierne su creación. En Génesis 1:22 dice así, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí está la clave. Y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. En la creación original,
Dios coloca al hombre sobre el Edén y le otorga el dominio sobre toda esa creación. Dominio que se perdió cuando peca y entonces entra el usurpador que es Satanás y se vuelve el príncipe de este mundo. Pero el plan original de Dios es que el ejercicio de la administración, del reinado de la creación, era para dárselo al hombre. Por eso es que a este futuro, cuando dice que reinaremos por los siglos de los siglos, es el cumplimiento de lo que allá se quedó truncado en el Edén, ahora va a ser posible en esta nueva creación. Pregunto, ¿qué estaremos haciendo en la eternidad? Pues en función de lo que hemos visto aquí, veo dos cosas, no quiere decir que sean las únicas, pero estaremos rindiendo culto a Dios y reinando eternamente. Ok, aquí vamos solo a imaginar un poco, ¿verdad? Por ejemplo, me puse a buscar, bueno, si vamos creo que entendemos rendirle culto a Dios, vamos a estarlo adorando, exaltando en una comunión maravillosa con Él, pero el pasaje nos dice que también vamos a estar reinando eternamente. Entonces dije, bueno, ¿qué quiere decir reinar? Me puse a buscar para variar en el diccionario de la lengua española. Dice, reinar es ejercer en una monarquía la jefatura de Estado. Por supuesto, aquí ya no estamos pensando en los términos humanos en donde vamos a oprimir y vamos a estar encima de otros y aprovecharnos, porque siendo redimidos ya no nos manejamos por los valores de este mundo, sino por los valores de la vida cristiana. Ahora, esto es una cita que hace el doctor Constable de otro autor. Ahora, piensen un momentito en esto. Dice, ¿quién sabe, dice, si él, o sea, el Señor Jesús, dará a cada santo un mundo o un sistema solar o un sistema galáctico para administrar? Yo cuando leí esa frase dije, esto me suena algo así fumado, ¿verdad? Pero pues no sabemos porque el pasaje dice que estaremos reinando. Y reinar, como dije, es ejercer una función directiva, administrativa, una mayordomía, como quieran llamarlo. Y por eso el autor que dijo esta frase dice, ¿qué pasa? Y ustedes piensen en el universo con lo grande que es, increíble, ¿verdad? Es inimaginable. Y entonces este hermano, supongo que dijo, ¿y qué pasa si el Señor le distribuirá a cada santo un área en donde tenga que administrarlo para él? Recuerde, dice, que a Adán se le dio dominio sobre la vieja creación en esta tierra. Por supuesto, no podemos estar seguros de cómo va a ser esto, pero de que va a ser mucho mejor, pero mucho, mucho mejor que lo que nosotros hemos vivido aquí, definitivamente lo va a hacer, ¿verdad? Así que esa es la expectativa. Aquí llega en este versículo toda esta descripción de la Nueva Jerusalén y lo que nos va a quedar ya es ir buscando el cierre del libro de Apocalipsis, que eso lo estaremos viendo a partir de la próxima semana. Así que por hoy hasta aquí llegamos. Bueno, ya vimos que dentro de lo que vamos a estar haciendo en esa eternidad va a ser que vamos a estar rindiéndole culto a Dios, sirviéndole, pero por otro lado nos dice este pasaje que estaremos reinando y platicamos de algunas posibilidades de lo que esto implica. Pero seguiremos estudiando y nos vemos la próxima semana para la parte final del capítulo 22.